Cultura en el pensamiento marxista, también algunos críticos y dentro de la cultura religiosa. Paul M. Sweezy fue economista estadounidense. Dedicó prácticamente toda su vida profesional a la docencia y a la investigación. Sus trabajos de orientación radical influyeron en numerosas generaciones de economistas y científicos de Europa y del ámbito hispanoamericano. En 1949 fundó, junto a Leo Habermas, la Monthly Review, y una de las obras es Cuatro lecturas sobre el marxismo de 1961. Un hombre que se dedicó a la docencia, pero que fue economista y que influyó a las generaciones futuras, sobre todo del ámbito de Europa, de América del Sur. Leslie A. White fue antropólogo estadounidense, ejerció como profesor en Buffalo y en Chicago. Impulsor de la corriente estadounidense de antropología cultural próxima al marxismo. Se distinguió por sus aportaciones sobre simbolismo, evolucionismo, determinismo y materialismo cultural. Y una de las obras es La evolución cultural, el desarrollo de la civilización hasta la caída del Imperio Romano de 1959. Ambos fueron docentes, pero dejaron huella, sobre todo Leslie A. White, en el marxismo, sobre todo con diferentes puntos o conceptos: simbolismo, evolucionismo, determinismo y materialismo cultural. Y además, ambos dejaron huella en la antropología y en la economía estadounidense. Louis Dumont fue antropólogo francés, estudió el parentesco en India, rechazó el marxismo y vio en las castas, entendidas no económicamente, sino como sistemas de ideas y de valores, la estructura definitoria de las sociedades. Y la obra La civilización india y la nuestra, apuntes de sociología comparada de 1964. Luis Dumont lo que intentó fue, bueno, pues explicar las sociedades rechazando el marxismo y no a través de las castas, como habla el pensamiento marxista, sino de ideas, de valores, para intentar estudiar y definir cómo son las sociedades. Adolfo Sánchez Vázquez fue filósofo español, exiliado en México en 1969. Ejerció como catedrático de estética en la UNAM, y una de las obras es Estética y Marxismo de 1970. Justo se exilió después de la Guerra Civil Española, que hoy se cumple, bueno, se cumple. Otro aniversario más, una de las partes de la historia, y lo comento yo sin historiador, más desgraciadas y horribles de la historia reciente de España. Bueno, el estallido de la Guerra Civil. Giulio Girardi fue teólogo italiano, salesiano, sacerdote en 1955, fue profesor de filosofía en Roma hasta 1969, en París estuvo entre 1969 y 1973 y en Lovaina desde 1974. Su acercamiento doctrinal al marxismo, su adhesión a movimientos sociales radicales y su compromiso con los cristianos por el socialismo le crearon rechazo. Una de las obras es Fe cristiana y materialismo histórico de 1977. Un hombre, bueno, pues que intentó compaginar el pensamiento religioso con el marxismo y eso le acarreó muchos problemas en el ámbito social y, bueno, pues en su doctrina al final. Rodolfo Mondolfo fue filósofo italiano, profesor en las universidades de Turín y Bolonia, se exilió en Argentina en 1968 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en que regresó a su cátedra de Bolonia, donde ya había sido profesor, especialista en filosofía griega y marxismo. Y una de las obras es Materialismo histórico, Bolchevismo y dictadura de 1962. Rodolfo Mondolfo fue uno de los filósofos más importantes latinos, sobre todo de Italia, que se exilió en 1968 en Argentina hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y que volvió a su cátedra de Bolonia al final y se especializó en la filosofía griega o de la antigua Grecia y también en el marxismo. Franz Koning fue prelado austriaco, sacerdote en 1963 y arzobispo en Viena en 1956. Fue creado cardenal en 1958. Se jubiló en 1985. Como presidente del Secretariado Vaticano para los no creyentes, creó un clima de diálogo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas y el marxismo. Y una de las obras es Iglesia y Mundo de 1978. Un hombre que al final fue religioso, que se acercó o estuvo en el ámbito de la religión y que cuando se jubiló como presidente del Secretariado Vaticano para los no creyentes, lo que intentó fue realizar un diálogo entre la Iglesia, el catolicismo, que es la Iglesia Católica, las religiones no cristianas y el pensamiento marxista. Lars Halin fue escritor sueco, de familia humilde, su formación fue totalmente autodidacta, su primera obra, Tap y el Manifiesto de 1943, con clara inclinación hacia la narrativa psicológica. De pensamiento izquierdista o de pensamiento de izquierdas, el humanismo y el marxismo se entremezclaron en los caracteres de sus personajes. Él tuvo un pensamiento de izquierdas y bueno, eso es lo que se entremezcló, el humanismo, el marxismo, en
los caracteres de sus personajes. Y Tab y el manifiesto, una de sus obras, fue una narrativa psicológica muy importante y que, bueno, dejó huella al final en el ámbito europeo. Víctor Vladimirovich Vinogradov fue lingüista soviético, profesor de las universidades de Moscú y Leningrado, director del Instituto Lingüístico de la Academia de Ciencias. Fue en 1950 uno de los críticos de la teoría jafética de Marx. Intentó una síntesis del marxismo y la lingüística en la obra Marxismo y cuestiones lingüísticas de 1950. Fue docente y luego criticó la teoría jafética de Marx o de los críticos y, bueno, aparte también director del Instituto Lingüístico de la Academia de Ciencias y bueno, intentó unir la literatura con el pensamiento marxista. Mikhail Ivanovich Tugan Baranovsky fue historiador y economista ruso. Fue ministro de Finanzas de Ucrania entre 1917 y 1918. Frente a los populistas Narodniki, afirmaba que era posible el desarrollo del capitalismo en Rusia, analizando las transformaciones que ello comportaba. También criticó la teoría marxista del valor añadido y la obra es Las crisis industriales en Inglaterra de 1894. Expuso su teoría de las crisis según la cual estas fueron provocadas por la desproporción entre inversión, ahorro y consumo. Crítico sobre todo, pues las crisis que venían era porque todo venía provocado por la desproporción de la inversión, del ahorro, del consumo y además él fue muy crítico con la teoría marxista del valor añadido y dijo el propio Tugan Baranovsky que se podía implementar el capitalismo en su país. Enrique del Valle Iberlucea fue político argentino de origen español, militante del Partido Socialista desde 1902 y figura destacada del marxismo ortodoxo. Fundó el Ateneo Popular en 1904, dirigió la Revista Socialista Internacional y fue senador en 1913. Opuesto al reformismo bernestiano de Justo, tras la Revolución Rusa se mostró partidario de la toma revolucionaria del poder, la dictadura del proletario y la integración del partido en la Tercera Internacional. La obra Las Cortes de Cádiz, la Revolución de España y la Democracia de América, de 1912 es un ensayo histórico. Un hombre que fue importante en el Partido Socialista y en la doctrina marxista ortodoxa. Y bueno, fundó el Ateneo Popular en 1904, dirigió la Revista Socialista Internacional y además, bueno, pues entró en política como senador. Marshall David Salins fue antropólogo estadounidense. Su obra teórica se situó en el punto de unión entre culturalismo y marxismo. Se ha interesado por la economía social y por los sistemas de representación de las sociedades sin Estado. Una de las obras es Las sociedades tribales de 1968. Un hombre, bueno, pues que intentó ese punto de unión entre el culturalismo, el marxismo, interesado o tuvo interés o se interesó por la economía social y por los sistemas de representación de las sociedades sin Estado, es decir, por aquellas sociedades tribales, de ahí una de sus obras. Daniel de León fue intelectual y dirigente socialista estadounidense. Fue uno de los fundadores del sindicato International Workers of the World y destacado líder del movimiento obrero en Estados Unidos a principios del siglo XX. La obra es Socialist Reconstruction of Society, de 1905. Daniel de León fue uno de los principales intelectuales y además políticos del ámbito marxista o socialista. Thomas Merton fue escritor y religioso estadounidense. Se doctoró en la Universidad de Columbia y se convirtió al catolicismo en 1938. Ingresó en 1941 en el monasterio trapense de Jessamine, en Kentucky, y fue ordenado sacerdote en 1949. Con posterioridad intentó una aproximación al orientalismo. La obra, o una de sus obras, La montaña de los siete círculos de 1948, es la que expuso el proceso que le condujo al catolicismo, porque él estuvo al principio cercano al marxismo y cambió la postura al catolicismo. Maurice Herbert Dodd fue economista británico. Se ocupó de la dinámica de los distintos sistemas económicos, del desarrollo económico y de su explicación histórica, así como del cálculo económico radical. Su enfoque ha estado próximo al marxismo crítico que se desarrolló en Gran Bretaña. Y una de las obras es Escrito sobre capitalismo, desarrollo y planificación de 1967. Un hombre que se interesó por los sistemas económicos, el desarrollo también económico y de su explicación histórica, como también del cálculo económico radical. Y es verdad que fue muy próximo al marxismo crítico, que se desarrolló en su país, y fue una figura importante dentro de la economía británica y sobre todo anglosajona. Sidney James Webb fue ensayista y político socialista británico. Realizado los estudios en un colegio suizo, ingresó en la administración del Estado y desempeñó cargos de importancia, sobre todo en el Ministerio de Colonias. Pronto, sin embargo, abandonó la burocracia y se dedicó por completo al estudio de la economía y a la organización de las trade unions. Una de las obras
Democracia Industrial de 1897. Comentar que Sidney James Wade fue uno de los políticos más importantes. Estuvo dentro del Estado y directamente lo abandonó cuando se dedicó con su abandono al estudio o a estudiar la economía y a la organización de las trade unions. Y Sidney James Wade, aparte de ser ensayista, también dejó su mayor importancia en el pensamiento socialista marxista anglosajón. Rudolf Hilferding fue economista y político alemán. Licenciado en medicina en 1901, fue redactor de las revistas Neue Zeit, Wortschatz, que dirigió desde 1907 hasta 1915, Freiheit, que dirigió entre 1918 y 1922, Kampf y Gesellschaft. Presidió el Partido Socialdemócrata Alemán, fue diputado del Reichstag entre 1924 y 1963 y ministro de Finanzas en el primer gobierno de Gustav Stresemann. Bueno, fueron sus famosos Mars Stadien de 1904-1922 junto a Andler. Ludwig Joseph Brentano fue economista alemán, uno de los economistas destacados de la época de la República de Weimar, estudió Derecho en la Universidad de Heidelberg y Economía en la de Gotinga, donde se licenció en 1867. En 1871 emprendió la carrera de docente como profesor de teoría política en la Universidad de Berlín. Posteriormente enseñó en las universidades de Breslau, Estrasburgo, Viena, Leipzig y Múnich. En esta última ejerció hasta su fallecimiento. Y la obra es Los gremios de trabajadores del presente de 1871-1872. Estudiaba las raíces del sindicalismo moderno en el sistema de gremios que controlaba el trabajo artesanal del medievo. El libro se convirtió en una de las obras de referencia en el ámbito de los estudios de historia del trabajo y el movimiento obrero. La obra que habla de los gremios de trabajadores del presente fue una de las obras más importantes para la historia del trabajo y sobre todo para los movimientos de obreros o los sindicalismos que surgieron con el pensamiento socialista y sobre todo tras la Revolución Industrial. Estamos hablando del socialismo, como llamaban los marxistas, los socialistas utópicos, los socialistas marxistas o el comunismo y también los anarquistas. Y hay que decir que lo que yo le intento estudiar en esta obra fue ese sindicalismo moderno, el sistema de gremios que controlaba el trabajo artesanal de la época medieval, siendo una de las obras más importantes para ese ámbito, sobre todo para entender la historia del trabajo y para la aparición de los nuevos movimientos obreros por las influencias de diferentes pensamientos, como he comentado, anarquismo, socialismo y comunismo o marxismo. Leszek Kolakowski fue filósofo y escritor polaco. Fue autor de cuentos filosóficos. En 1966 fue expulsado del Partido Comunista y en 1968 de la Universidad de Varsovia. Desde 1970 residió en Oxford y una de las obras es el Racionalismo como ideología de 1967. Un hombre que estuvo en el Partido Comunista, que lo expulsaron en 1966 de la Universidad también de Varsovia en 1968 y que al final residió en Oxford, en Gran Bretaña. Adam Staff fue filósofo polaco, profesor en Varsovia entre 1948 y 1970 y en Viena desde 1970, y miembro del Comité Central del Partido Obrero entre 1959 y 1968. Fue autor de obras sobre teoría marxista del conocimiento, sobre ciencias sociales y sobre política. Y una de las obras es El marxismo y el individualismo de 1965, un hombre que, Adam Staff, que dejó huella al final dentro del pensamiento marxista durante, bueno, pues, bastante tiempo y que, bueno, pues dentro del conocimiento marxista, de las ciencias sociales y sobre todo también del ámbito político. Oskar Langet fue economista y político polaco, autor de numerosos ensayos y tratados en los que cuestionó el capitalismo y la teoría del bienestar, considerado como uno de los máximos exponentes del socialismo marxista aplicado al análisis económico. Y una de las obras es sobre la teoría económica del socialismo de 1966. Un hombre que dejó huella y que criticó el capitalismo y siendo de los máximos exponentes de ese pensamiento económico marxista. Yusef Grigorievich Lieberman fue economista soviético, uno de los defensores de la introducción de características capitalistas dentro de las estructuras económicas del marxismo para incrementar la producción industrial. Profesor en el Instituto de Trabajo y Tecnología y en la Universidad Harvard. Sus métodos para introducir incentivos capitalistas estaban basados en la implantación de un centralismo democrático, ideal que plasmó en el diario Pravda en 1965, en un artículo que tituló Plan, Beneficios y Primas, y la obra es Planificación del Socialismo de 1967. Un hombre que lo que intentó llevar a cabo en su política económica era implementar el capitalismo en Rusia a través de una serie de características, o en la Unión Soviética.
Ángel Parlén fue antropólogo mexicano de origen español, exiliado en México tras la Guerra Civil Española, se afilió al Partido Comunista, a cuyas directrices acabó por oponerse por motivos académicos y políticos. Sus trabajos se relacionaron con el evolucionismo multilineal de Stewart y de Child, y con las tesis de Estado de Whitefogel. Realizó trabajos de campo en diversos países y fue profesor en la Universidad de México y secretario de la Unión Panamericana. Y una de las obras es Estudios sobre ecología marxista de 1957. Emilio Frujoni fue escritor y político uruguayo. Fue el fundador y principal dirigente del Partido Socialista de Uruguay, creado en 1910, por el que fue diputado en varias legislaturas. Abogado y escritor, entre 1926 y 1963 ejerció como catedrático de Legislación del Trabajo y Previsión Social en la Facultad de Derecho, institución de la que era decano cuando tuvo el pronunciamiento militar en 1963. Y una de las obras es Ensayos sobre marxismo de 1966. Ambos dejaron huella en el pensamiento marxista, en el ámbito sobre todo de la antropología, y Emilio Frujoni lo dejó al final en el ámbito del pensamiento y sobre todo de la literatura, pero más concretamente en el ámbito de la política, porque además él fue el principal y el dirigente del Partido Socialista de Uruguay. Con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural marxista, religioso y también algunos críticos del marxismo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.